Problema de factorial fraccionado a través del programa RStudio. Lo primero que tenemos que hacer, de hecho, les comento que el código fuente que actualmente voy a desarrollar lo voy a colocar a su disposición, al igual que la base de datos que se conformó para poder resolver este problema. El problema yo ya lo traigo resuelto, pero voy a ir copiando los diferentes elementos con la intención de no tener que estar transcribiendo y voy a ir explicando parte a parte qué se va a ir haciendo. Lo primero que necesitamos nosotros tomar en consideración es que el archivo sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando tiene que ser un archivo de tipo CSV. Ese archivo lo salvamos y el primer paso que nosotros tenemos que hacer es hacer la llamada del archivo de la base de datos en la cual nosotros vamos a colocar los factores en columnas con signos positivos negativos, o sea, +1, -1, y la respuesta con sus réplicas en una misma columna, como se va a poder apreciar en estos momentos. En este caso yo tengo mi archivo guardado en este punto. De esta manera es como lo vamos a tener. Podemos ver aquí todo lo que corresponde a los diferentes factores, el tiempo y las réplicas colocadas. Lo importo, me marca un error. Ese error es porque estoy utilizando una ñ, la cual la coloco e inmediatamente perdón, e inmediatamente me llama mi base de datos. Entonces, estos archivos ya recordaremos, nos vamos a la historia, pasamos al código, lo que nosotros tenemos, e inmediatamente tenemos esa parte. Aquí la voy salvando. Como ustedes recordarán, lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio en la cual nosotros abrimos la base de datos con la intención de que ya no estemos trabajando con el nombre específico de analista, que en este caso es el nombre de mi base de datos, sino que actualmente voy a abrirlo y simplemente voy a trabajar con las columnas, que en este caso sería A, B, C, D, E, F, G y la respuesta el tiempo. Por lo tanto, lo primero que hago es corro esto e inmediatamente se abre la base de datos de manera que yo pueda trabajar exclusivamente con los diferentes elementos. El siguiente paso que tengo que hacer es el cambio de variables. En este caso, mi cambio de variables, lo primero que tengo que hacer es que voy a denominar como respuesta al tiempo, lo cual lo corro, y adicionalmente voy a establecer los factores en donde el factor A, B, C, D, E, F son las columnas, pero estas columnas las convierto al tipo factor. Entonces, estas las convierto, corro y automáticamente tengo mis diferentes variables ya del tipo factor, con lo cual puedo empezar a trabajar. En el momento que hago eso, pues obviamente ya puedo llamar y generar mi tabla ANOVA, lo cual hace que esta generación de la tabla ANOVA yo establezca, como ustedes pueden apreciar aquí, la respuesta, el factor A más el factor B más el factor C más el factor D más el factor E más el factor F más el factor G, etc. Es muy importante que ustedes observen que no estoy elevando a ninguna potencia, porque lo que yo voy a obtener es la suma de cuadrados para el caso específico del diseño factorial fraccionado que corresponde a esa suma de cuadrados del factor más la estructura de alias. O sea, yo no puedo sacar suma de cuadrados de cada uno de los diferentes elementos porque en este caso lo que yo estoy haciendo es exclusivamente en base a esas 128 corridas experimentales. Yo solamente estoy corriendo 8 corridas experimentales y obtengo 7 estadísticos. Por lo tanto, lo corro y en ese momento obtengo mi tabla ANOVA. Aquí podemos nosotros apreciar en la tabla ANOVA que el factor A, el factor B es significativo
y el factor D es significativo. Todos los demás no son significativos, lo cual esto hace que en ese momento nosotros ahora sí tengamos que revisar nuestra estructura de alias. Si ustedes pueden ver su estructura de alias, que en este caso lo tenemos directamente relacionado al archivo que yo ya les había entregado anteriormente, podemos apreciar que en ese archivo PDF nosotros vemos que A en la estructura de alias es igual a BD, igual a CE, igual a FG, B igual a AD, CF y EG. Y podemos ver nosotros también que el factor D es igual a AB, CG, EF. De aquí yo tengo varias opciones. La primera de estas opciones es que yo evalúe los factores principales con la intención de ver cuál es el efecto que tienen, pero adicionalmente tengo que evaluar las interacciones correspondientes, porque en el caso del factor D yo puedo tener la interacción AB, pero también en el caso del factor A yo puedo tener la interacción BD, y en el caso del factor B yo puedo tener la interacción AD, o sea, están directamente relacionadas lo que corresponde a B y D en términos de sus interacciones, como lo podemos apreciar en la estructura de alias. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es voy a empezar a tomar ahora relación de cada uno de los diferentes elementos, de forma que lo que yo voy a empezar a elaborar es las gráficas de efectos principales. En este caso yo estoy elaborando una gráfica de efectos principales con los tres factores. Como pueden verse, el efecto A es un data frame del factor A, respuesta A. Hago un plot design del efecto A, de la media, factor A. Del efecto B hago su data frame del factor B. Del efecto B hago exactamente lo mismo, su plot design, y del efecto D. Entonces, en este caso, lo que hago es coloco los tres y corro esta sección. En ese momento, lo que se me genera a mí es una gráfica en la cual podemos nosotros apreciar, a ver, voy a colocarla, podemos apreciar que esta gráfica tiene el factor A, factor B y el factor C. Observen ustedes que lo que nosotros estamos buscando es la obtención del tiempo de enfoque más bajo. Esto hace que en el momento que yo tengo ese tiempo de enfoque más bajo, los factores o los niveles sobre los cuales los vamos a tener, para A va a ser -1, para B -1 y para D va a ser -1. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, bueno, aquí veo que es A, factor B, factor D. Aquí tengo nada más, hice un plot, perdón, es el efecto, lo voy a volver a ajustar porque tengo el efecto D. Lo voy a volver a correr, nada más para volver a verificar, porque me di cuenta de que tenemos aquí un error. Entonces hago otra vez mi zoom, me lo traigo aquí para poderlo ver. Podemos nosotros darnos cuenta de que el factor D también es -1. O sea, aquí está factor A, factor B, factor D. Muy bien, una vez que tenemos eso, ya sé cuáles son los diferentes niveles, y lo que voy a hacer ahora es el análisis de las tres interacciones que están directamente relacionadas. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es mi gráfico de interacciones. Estas interacciones las coloco. Vamos a tener esas gráficas de interacciones, las grafico de manera que podamos nosotros analizar una por una. Entonces, observen ustedes, vamos a comenzar con la primera de las interacciones. Vean la interacción AB. Esa interacción AB es una interacción que está muy abierta, en la cual lo que nosotros podemos visualizar es que en el factor A nosotros debemos utilizar el tiempo más pequeño. Para obtener el tiempo más pequeño, el nivel 1, el nivel alto de A, y adicionalmente el nivel bajo de B. ¿Sí?
Si pasamos nosotros a la interacción AC, vean ustedes que existe un efecto muy pequeño, o sea, realmente no hay una diferencia entre pasar de unos factores de uno a otro. Esto nos indica que esta interacción no es significativa. Si estamos en el caso menor, nos damos cuenta de que nos da lo mismo que trabajemos con un -1 para el factor A, o sea, a nivel bajo, pero en factor B, el factor C, cualquiera de los dos niveles. Analizamos la interacción BC y obtenemos el mismo resultado. Esto nos indica que hay una diferencia mínima en el caso de los dos. Entonces, nosotros podemos ver que hay dos opciones: el obtener A-1, B-1, D-1 o A más 1, B-1, D-1. O sea, tengo ahí dos opciones y voy a establecer un elemento de predicción de manera que me permita saber cuál es la predicción que yo obtendría en este caso. Para eso, lo que yo voy a empezar a establecer ahora es, vamos a hacer nuestro análisis de regresión y obtengo primero mi estructura de factores. Entonces voy a generarlo. Esto implicaría que yo lo escribiera. Primero obtengo mi estructura lineal. En esta lineal es LM la respuesta. Vean ustedes que hago la suma de todos los factores y en ese caso la suma de los factores obviamente no va a estar dando como resultado ninguna interacción. Después obtengo la tabla nova y la tabla nova me da exactamente el mismo resultado. Procedo entonces ahora sí a verificar los coeficientes que voy a tener en la ecuación lineal y verifico los residuos. Esto con la intención de analizar y verificar que no voy a tener ningún problema con mis datos. Entonces obtengo, ahí veo los coeficientes, podemos nosotros ver que los coeficientes son significativos: la intercepción, el factor A, el factor B y el factor D. Son los significativos. No es significativo C, no es significativo E, no es significativo F, ni es significativo G. Después procedo a la generación de mis residuos y obtengo mis residuos estándar. Obtengo estos iguales y lo que voy a hacer es, voy a elaborar una gráfica de los residuos estándar. Entonces genero mis residuos estándar, mi gráfica, la copio, bueno, en mi caso yo ya la tenía resuelta, lo genero y genero mi gráfica de residuos estándar. Como podemos ver, aquí los residuos no tenemos problemas con la observación, están variando desde poquito más de más 1.5 hasta poquito menos de 1.5, o sea, están dentro del rango del más menos 3. Por lo tanto, no hay ningún problema con las observaciones. Una vez que tengo eso, pues entonces ahora sí voy a proceder a establecer mis predicciones y entonces, como habíamos mencionado, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer los diferentes valores que aquí se tienen. Vean ustedes, voy a proceder con el factor A, genero una variable que se llama factor A y lo hago del tipo factor, donde voy a tener las dos opciones. Primera opción es positivo el factor A, negativo todos los demás factores, negativo el factor A y negativo todos los demás factores. Entonces tengo dos opciones. Lo que yo quiero verificar es, en este caso, si a la hora que yo trabajo con el factor a nivel positivo o a nivel negativo me da una mejor respuesta. Procedo a correr esto, los corro de manera que se generen y una vez que se generan, entonces ahora sí voy a hacer mi predicción. En este caso, lo que establezco es una ecuación o el uso del comando predict, donde predict es, utilizo lineal, hago un data frame. Como ustedes pueden ver, el factor A lo cambio por el valor del fact A que había establecido aquí como 1 menos 1 para obtener las dos opciones. El factor B lo mismo, factor C lo mismo, lo que van a venir siendo los valores, el factor D, factor E y factor F. Ahora, ¿y factor G? Alguien podrá decir, bueno,
pero ya vimos nosotros que varios de esos factores no eran significativos. ¿Por qué los estamos colocando? Los voy a colocar porque a final de cuentas lo que nosotros estamos teniendo o vamos a tener en este caso es que si nosotros disponemos de estos factores, pues nosotros los podemos establecer de acuerdo a un trabajo que corresponde al manejo de cierto tipo de niveles. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que algunas de estas variables pueden ser variables de índole económico, de manera que yo lo que voy a tratar de buscar es el costo más bajo de esas variables. Por lo tanto, corro la predicción y obtengo los siguientes resultados. Cuando yo trabajo a nivel positivo, obtengo un tiempo de enfoque de 79.97 y cuando lo trabajo a nivel negativo, 57.6625. Eso me indica que entonces en este caso lo que yo tengo que hacer es trabajar todos los valores a nivel bajo y no a nivel alto, y eso me va a dar como resultado el tiempo de enfoque más bajo posible. Una vez que termino eso, hago detach analista de la base de datos con la intención de cerrar ese, esa base de datos y que ya no se estén utilizando los diferentes tipos de valores en este caso. Como ustedes recuerdan, aquí nosotros obviamente podemos compilar esta tabla, la compilo, la cual también se las voy a entregar, empieza a hacerse la compilación con el resultado completo para que esto lo puedan ustedes tener y colocarlo. Ya nada más para culminar, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es muy importante que vean ustedes que en el diseño factorial fraccionado nosotros tenemos que empezar a hacer cierto tipo de suposiciones. Nosotros obtenemos una cantidad equivalente al número de corridas menos 1 de suma de cuadrados. Todos los demás elementos están aliados a esa suma de cuadrados. Los demás elementos, ahí en base a cómo nosotros estamos visualizando y en base a las gráficas de interacciones y de efectos principales, establecemos nuestras suposiciones, sacamos nuestros niveles y en base a eso generamos nuestra ecuación de predicción y sobre esa ecuación de predicción establecemos los valores que nos interesan. Entonces, vean ustedes, aquí está la solución del problema, pueden ver los diferentes valores, la predicción, etcétera. Cualquier duda, pues me encuentro a sus órdenes.